del versículo 21 en adelante. Muchas gracias, hermano, por el agüita. Romanos 3, del versículo 21 al 31. Voy a leer la Reina Valera del 60. Amén. Bien, damos lectura en el nombre del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Esta es la palabra del Señor, y el simple hecho de leerla ya es una tremenda bendición para nosotros. Bien, hermanos, hoy día, obviamente, si usted lee el texto, voy a hablar de la gracia. Y básicamente usted sabe que la Reforma Protestante tenía 5 pilares. Primeramente era el solo Cristo, el solo por la fe, ¿no es cierto? Solo por la gracia, a Dios sea la gloria, o solo a Dios sea dada la gloria, y también tenemos la doctrina de la sola Escritura. Pero bien, esta doctrina que les quiero hablar hoy día, yo creo que resume o toma muy bien el solo Cristo, el solo por la gracia y solo mediante la fe. Y acá tenemos una cierta dicotomía falsa, que a veces uno dice, oiga, pastor, predica mucho de la gracia, pero ¿cuándo va a predicar de la santidad? Como si fuesen cosas opuestas, siendo que el entendimiento correcto de la gracia y lo que Dios nos ha dado, justamente es el pilar, es la base de una vida santa. Entonces no hay una dicotomía. No hay una dicotomía, hermanos, sino que el que es de la gracia, el que ha abrazado la gracia como consecuencia de esta gracia, debería vivir una vida santa, una vida justa. Y eso es terrible, porque tal vez muchos de nosotros llegó al Evangelio buscando tal vez ser justo, ser recto, vivir de manera piadosa, de manera santa, quizás por las razones equivocadas, para manipular a Dios, para que Dios nos dé buena economía, para que Dios nos dé salud, para que Dios nos dé otras cosas, por miedo al pastor. Por miedo hicimos muchas cosas quizá correctas, pero con la motivación equivocada. Tal vez tú por temor dabas tu diezmo. Tal vez tú por temor cuidabas lo que decías en tus labios. ¿Y cuántas cosas guardamos por temor? Por temor al infierno, por miedo a lo que digan de mí. Y ahora que tenemos la razón correcta para vivir una vida santa, nos aprovechamos de la gracia de Dios. Dejamos de dar generosamente. Dejamos de comportarnos con integridad porque estamos abusando de esta gracia gratuita que el Señor nos ha dado. O sea, ahora que tenemos la motivación correcta, no estamos viviendo una vida santa. Que el Señor nos ayude. Entonces, voy a seguir hablando del Evangelio, porque la base de una vida santa es el entendimiento real del Evangelio y de la gracia del Señor. Bien, hermanos, el texto de Romanos 3 es un claro ejemplo de un punto doctrinal que es muy importante, que es la justificación por la fe. Justificación. ¿Qué le viene a usted esta palabra?
Uno cuando fue al colegio estaba el justificativo, ¿no es cierto? Cuando uno faltaba a clase, no, es que él estaba enfermo. Una excusa, ¿no es cierto? Y ahí está el justificativo, y ese justificativo era como que la profe no te contaba la inasistencia. O a veces una justificación es una excusa. No, mira, llegué tarde porque había un taco, ¿no es cierto? Son algunas acepciones de la palabra justificación, pero en este sentido, en el sentido bíblico, justificación es ser declarados justos. ¿Sí? Ser declarados justos solamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ahí tenemos esta frase que somos justificados por fe. Pero alguien puede decir, ¿qué trata esto? ¿Qué es esto de la justificación por la fe? Yo creo, hermanos, que para entenderlo bien, la justificación por la fe es una forma tal vez un poquito más elaborada, con más detalle, de algo que nosotros todos creemos, que es el Evangelio. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿qué es el Evangelio? Bueno, es la buena noticia de la justificación por la fe. Que somos declarados justos mediante la fe en Cristo Jesús, en su obra de redención. Y bien, Martín Lutero, él dijo que la justificación por la fe es el artículo de fe por la cual la iglesia se mantiene en pie o cae. O sea, si la iglesia pierde de vista o pasa a segundo plano la doctrina de la justificación por la fe, las iglesias comienzan a caer en un claro deterioro. Basta ver todas esas iglesias que han dejado de lado el Evangelio. Y ya más que predicar la palabra, es una charla motivacional. Es esta idea de que dale a Dios 100 y Dios te va a dar 200. Y olvidamos completamente la gracia y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, pierden el foco, esta iglesia se desvían de la sana doctrina. Yo creo que Martín Lutero tenía muchísima razón. Durante el siglo XVII ocurrió en Estados Unidos y en Inglaterra un evento que se llamó el Gran Avivamiento. En el siglo XVIII, en el año 1800 hacia adelante. Este avivamiento fue un tiempo de renovación, de revitalización espiritual, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, a través de la predicación de algunos predicadores que volvieron a poner en la palestra la doctrina de la justificación por la fe. Ahí tenemos, por ejemplo, a John Wesley, que de él viene el metodismo, luego viene el metodismo pentecostal y venimos también los pentecostales de John Wesley, y otro también era George Whitefield. Ambos eran de doctrinas súper diferentes. John Wesley era arminiano y el otro era calvinista. O sea, creían cosas súper distintas, pero a pesar de todo se amaban y predicaban juntos el Evangelio. Los dos extraordinarios, siervos del Señor, tremendamente usados por Él. Claramente con diferencias doctrinales, pequeños detalles, pero respecto a una cosa ambos estaban de acuerdo, que era la doctrina de la justificación por la fe. Ellos enseñaban claramente esta doctrina en la medida en que ellos iban predicando de pueblo en pueblo en el siglo XVIII. O sea, llegar a juntar 200, 300, 400, 500 personas para predicar. ¡Wow! O sea, digamos, vaya vozarrón para predicar la palabra del Señor. Y le hablaban a multitudes. Se decía que George Whitefield terminaba de predicar y si alguien quedaba en pie era muy difícil. Todos quedaban arrodillados, llorando en la presencia del Señor, reconociéndose pobres de espíritu, reconociendo con un corazón contrito y humillado que necesitan de la gracia de Jesús, de su sangre derramada en la cruz, llorando delante de la presencia del Señor. Y otro de estos hombres que acompañó a estos dos grandes predicadores en este proceso fue Jonathan Edwards. Un hermoso nombre, no tan lindo el apellido. Hay un banco por ahí. Este era un pastor en la iglesia de Northampton, Massachusetts, Nueva Inglaterra. Entonces él decide empezar a predicar en su iglesia una serie de predicaciones sobre la justificación por la fe. Y el resultado fue que toda la ciudad, que de hecho en ese tiempo toda la ciudad iba a la iglesia. No sé si usted ha visto la familia Ingalls, la pequeña casa en la pradera, todos iban a la iglesia. En ese tiempo el problema no era un tema nominal, de que la gente fuera al culto, que la gente se congregara. Pueblo chico, siglo XVIII, ¿no es cierto? Entonces llena la iglesia, todo el pueblo se congregaba. Pero el problema, hermanos, es que estaba llena de gente no arrepentida. Llena de gente que se sentía
bueno, decente. Esta gente decía, pucha, que soy bueno, no como esta otra gente pecadora. Que seguramente a muchos de nosotros nos pasa eso. Yo soy mejor que ellos. Entonces Jonathan Edwards comienza a predicar sobre la doctrina de la justificación por la fe. Y esto produjo un avivamiento en toda la ciudad. Y la gente comenzó a arrepentirse genuinamente. A arrepentirse de su autojusticia. Y se dan cuenta que toda esa autojusticia, todas esas cosas que hacían externamente, no era más que una cáscara externa de buenas conductas. Y no una verdadera entrega de corazón al Señor, motivado por el amor a Dios y el amor al prójimo como una consecuencia de haber abrazado y experimentado la gracia del Señor. Entonces quiero que pensemos, hermanos, en lo poderosa y potente que es esta doctrina. Porque algunos piensan que en las doctrinas no hay poder, que la doctrina no es más que algún esfuerzo intelectual acerca de algunos asuntos teológicos, alguna pequeña articulación, alguna elucubración teológica. Pero hermanos, en esta doctrina hay poder. Hay poder, hermanos. Y hay que decir, ¿cómo va a haber poder? En la oración hay poder. Cuando cantamos con pasión, bien fervorosos, ahí tenemos poder. Pero ¿cómo eso de una doctrina poderosa? Y como les decía, hermanos, la justificación por la fe es una forma más elaborada, con más detalles, con más palabras, con más conceptos, de un concepto esencial, la base de la palabra, que es la palabra evangelio. La justificación por la fe es la forma correcta de entender el evangelio. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Que en el evangelio hay poder. El evangelio es el poder de Dios. Entonces en esta doctrina tenemos poder. Poder para transformar vidas. Vidas que pasan de una vida centrada en el yo, en nuestra autojusticia, a abrazar verdaderamente la gracia de Dios. Entonces cuando alguien dice, oye, este hombre predica el evangelio y le ponía poder. No, hermanos, el evangelio no necesita ponerle poder, porque el evangelio es el poder de Dios. Que el predicador sea medio gritón es otra cosa, pero eso no es poder. El poder está en la palabra transformadora de nuestra realidad, hermanos. Entonces, si hay que ponerle poder a la cosa, probablemente está predicando otra cosa y no el evangelio, porque el evangelio de en sí mismo ya es el poder. Así como les decía. Entonces la justificación por la fe es una forma más elaborada de describir o explicar qué es el evangelio. Y bien, sigamos hablando un poquito de historia. A mí me gusta la historia, no sé ustedes. Estamos llegando ya al 31 de octubre, donde se celebran cosas muy importantes tales como Halloween, ¿no es cierto? Se vacían calabazas, se le prenden velitas adentro, se ponen dulces, nos disfrazamos. ¿No es cierto? Nosotros no hacemos eso. Pero hay otra cosa que se celebra. Y nosotros celebramos, recordamos y conmemoramos el 31 de octubre, que es el día de la Reforma Protestante. ¿Por qué le dicen el día de la Reforma Protestante? Le dicen así porque fue el momento en que ocurrió el primer evento. El primer evento de una serie de eventos que se fueron desencadenando varios años más adelante. Una tremenda historia, tremenda en el siglo XVI. Corría el año 1517 y cierto monje agustino llamado Martín Lutero había encontrado en el estudio de la Biblia que por fin podía hallar paz para una culpa endémica que él llevaba toda su vida. Martín Lutero era alguien cargado de culpa. Se sentía constantemente culpable. Algunos dicen que estaba un poquito loco, que tenía como una cierta obsesión compulsiva con la pureza espiritual. ¿Ustedes conocen algún obsesivo compulsivo? Esta gente que se tiene que lavar las manos 20, 30, 50 veces al día. Algunos llegan a tal punto en su patología que se lavan las manos y botan el jabón. Abren el gabinete y sacan otro, ¿no es cierto? Esta gente que estaba con un paño en el metro. Bueno, con la pandemia ya no era tan raro eso. Pero antes de la pandemia era súper extraño ver gente así, que para tomar una manilla de una puerta se tenía que poner un paño en la mano. Y luego más encima botaba el paño. O sea, maravillosa esa enfermedad, súper bonita. Súper loco esto. Bien, esta cosa de los pasamanos. Pero si usted lo piensa bien, hermanos, y justamente pensando en el tema de la pandemia,
usted se va a dar cuenta de que el obsesivo compulsivo es un tipo muy realista. Es realista, porque hay gérmenes en todos lados. ¿Sí o no? O sea, en buena. Hay gérmenes en todos lados. ¿En buena onda, hermanos? Yo sé que todos amamos la higiene, que la higiene es bonita, pero si cumpliéramos y respetáramos todos los estándares de higiene para no tener ningún germen, germen cero, no viviríamos en este mundo. Tendríamos que dormir en estas cámaras hiperbáricas que está Michael Jackson, o estas salas blancas o cámaras de aislamiento estéril que están los médicos, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo viviríamos? ¿De qué cosas disfrutaríamos? ¿Cuántos de ustedes han comido sopaipilla en la calle? No podrían. Un anticucho. No podríamos. O sea, se da cuenta que el obsesivo compulsivo es un tipo realista, porque efectivamente hay gérmenes en todos lados. Bien, Martín Lutero era un obsesivo compulsivo. Tenía un problema patológico. Pero Martín Lutero fue sanado sin la psicología, sin medicamentos, sin médicos. Fue sanado por el poder del Evangelio. Él tenía una obsesión compulsiva basada en lo siguiente: yo siempre estoy pecando. ¿Tiene razón o no? Yo siempre estoy pecando. Y como buen monje, tenía que confesarse con su superior. Un día se quedó 6 horas confesándose. 6 horas. Y usted debería pensar, oye, era bien malo Martín Lutero. ¿Sabe lo que le dijo su superior? ¿Sabéis qué, Lutero? ¿Por qué no cometió un pecado de verdad y después venía a lesear para acá? Confesáis puras leceras, compadre. Quise esto, pero con este sentimiento. Hice esto que es bueno, pero con esta sensación en el corazón. Pensé esto otro. No lo dije, pero lo pensé. ¿Sabéis qué, Lutero? ¿Por qué no cometí un pecado de verdad y después venís, compadre? Me tenía hasta acá. Ya corta la cuestión. Me tenía aburrido. Pero Lutero sentía un verdadero peso en su corazón. Era de verdad su peso. De hecho, él no podía dormir en las noches. Y como ya estaba despierto, aprovechaba ahí de autoflagelarse. Hay un par de chicotazos. Luego lo mandaron a Roma. Y dijo, aquí sí voy a encontrar paz. Aquí sí voy a encontrar perdón. Aquí está el centro de la vida espiritual del cristianismo. Y un día él va subiendo una escalinata de rodillas, que era la escalera santa, que según la tradición cristiana, que eran puras fábulas católicas, eran los escalones que Jesús había subido en el palacio de Poncio Pilato en Jerusalén, y fueron trasladados a Roma. Así que ahí estaban los peldaños. Entonces, fueron trasladados de Jerusalén a Roma en el siglo IV, según las fábulas católicas. Y cuando él va subiendo esta escalinata, él llegó arriba y mira para abajo y vio un montón de gente subiendo. Y dijo, ¿qué diablo estoy haciendo? Lutero tuvo una profunda decepción por todo esto que vio. Gente con piernas amputadas, producto de la guerra, gente con la peste, con enfermedades incurables, subiendo esta escalera. Entonces, el ver toda esta corrupción, todas estas fábulas humanas, supersticiones, incluida esta costumbre de subir la escalinata santa como una forma de pagar penitencia o obtener indulgencia para poder ir al cielo, o para poder sacar a algún familiar del purgatorio. O sea, el que no podía pagar la indulgencia tenía que tener esa humillación pública para obtener el perdón de Dios. Entonces mira todo eso, toda esa degradación, toda esa depravación. Gente sin esperanza, sin salvación. Y dijo, ¿qué estoy haciendo? Entonces no encuentro paz. Trato de solucionar mi problema porque soy pecador. Yo sé que soy pecador. Porque era un monje, era un teólogo. Él conocía la doctrina. Él conocía la palabra de Dios. Pero no sé cómo luchar con esto. No sé cómo dejar de pecar. Me siento sucio. Me siento asqueroso. Me confieso, me autoflagelo, pero no logro encontrar paz. ¿Sabes lo que a Lutero le atormentaba? La justicia de Dios. Lutero era más realista que todos nosotros juntos con respecto a la justicia de Dios. Él sabía muy bien que la justicia de Dios lo hacía merecedor de la más terrible condenación. No importando si era pecado chico o pecado grande. Delante del trono de Dios no hay justo ni aun uno. Todos destituidos de la gloria de Dios. Era merecedor de una terrible condenación.
delante de Dios y su carácter santo, que su santidad es algo bueno, hermanos, es algo hermoso, algo precioso, algo necesario, así como el sol. Pero ¿qué pasa si nuestro planeta se acerca mucho al sol? Ya no habría vida en este mundo. Dios es tan santo que no podemos estar en su presencia porque somos pecadores. Entonces, delante de Dios y su carácter santo, el pecado es pecado. El pecado es una violación a la santidad y perfección de Dios. Dios es tan santo, tan justo, tan perfecto, que su justicia nos hace merecedores de la muerte. Y Lutero tenía clara conciencia de eso. Él entendía tan claramente que no le pasaba esto que nos pasa a nosotros. ¡Ay, Dios! ¿Por qué hace eso en el Antiguo Testamento? ¡Ay, Dios! ¿Por qué ese pueblo lo eliminó? ¡Ay, el Señor! Porque él tenía claro el estándar de la justicia de Dios. Él entendía tan bien la justicia de Dios que sentía culpa constantemente. Y no sabía cómo eliminarla. Hizo de todo. De hecho, por eso se hizo monje. Entonces, cuando pensamos, hermanos, en la experiencia de Lutero, nos damos cuenta de algo muy hermoso. Quiero que vaya conmigo a Romanos 1:17. Porque Lutero, hermanos, estudiando la Escritura, entendiendo el Evangelio, un día él se encontró con este texto en Romanos 1, versículo 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Eso es terrible, dice Lutero. ¿Cómo se va a revelar la justicia de Dios? Si su justicia se revela, caemos todos muertos, porque Él es santo y nosotros pecadores. Todos morimos. Si Dios revela su justicia, se manifiesta, caemos acá todos muertos, porque su justicia es santa y tú y yo somos, o éramos, pecadores. Pero él sigue leyendo y llega la frase: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Eso trajo un impacto profundo en la vida de Lutero. Se dio cuenta que ya no necesitaba cargar con esa culpa endémica. Se dio cuenta que podía encontrar paz, gozo y alegría, porque la justicia de Dios, que es su santidad, perfección, se manifestó en la persona de Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo, que es la justicia, la santidad, la hermosura, la perfección de Dios? Él fue a la muerte. Y murió como el más asqueroso de los criminales, siendo puro, santo, perfecto. Porque murió la muerte que Lutero merecía morir. Murió la muerte que tú merecías morir. Y a cambio le regaló a Martín Lutero la perfección, que no es de Lutero, es de Cristo. Pero se la regaló, se la obsequió por el simple hecho de creer en Él. Entonces, desde este momento, hermanos, él se dio cuenta: soy justo. Soy justo ante los ojos de Dios. Ya no soy merecedor de condenación. No por mí mismo, no por mi mérito, no por mi fuerza, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo, que delante del tribunal de Dios me representa, me cubre, me reviste. Soy revestido por la justicia, la perfección, la santidad, la hermosura de Cristo. Y cuando el Padre te mira a ti, ya no te mira a ti, sino que mira la perfección, la justicia y la santidad de Cristo. Y dice: este es mi Hijo amado, en quien siento profundo placer. Delante del tribunal de Dios somos hallados inocentes. Somos hallados justos. ¡Qué tremendo, hermanos! Y esta verdad impactó, transformó la vida de Lutero. Y Lutero empezó a enseñar esta cuestión en la universidad en Wittenberg. Pero como las historias son entretenidas, yo encuentro, había un hombre llamado Johann Texel, que era un predicador así como un televangelista del siglo XVI. No había tele, pero era algo parecido, porque él llegaba a los lugares y hacía un show. Tenía enanos, tenía bufones, él se quemaba la mano para asustar a la gente con las penas del infierno. Tenía tambores, bufones, payasos, hacía show para asustar a la gente con el infierno. Y llegaba a la gente, multitudes, y él le hablaba de las penas del infierno, lo terrible que es el infierno. Pero el sumo pontífice es tan bueno, tan misericordioso, que le ha dado una salida: compre una indulgencia. Si ustedes quieren perdón, lo que ustedes necesitan es comprar una indulgencia. Compre una indulgencia. Está firmada directamente por el Papa, con el sello del anillo papal.
Y esta indulgencia le permite que usted tenga perdón. Es una indulgencia plenaria, porque perdona tus pecados. Se dice que esto fue una estrategia para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Justamente el Papa León dijo, ¿cómo conseguimos plata? Bueno, una buena idea se le ocurrió. Entonces él viajaba de ciudad en ciudad en Alemania, gran éxito, reúne multitudes, gran avivamiento. Johann Texel, predicador, decretaba santidad, prosperidad, perdón, todas las cosas en un apóstol. Y Lutero se entera que Johann Texel viene a Wittenberg. Y Lutero se indigna con esta situación. Y él viene antes de que llegue Johann Texel. Un día 31 de octubre, él vino y clavó las 95 tesis. Y estas 95 tesis era para ser discutidas al día siguiente. Porque se tenía una costumbre que el día 1 de noviembre, que en ese tiempo ya era un feriado católico, por así decirlo, y en ese feriado católico, el 1 de noviembre, estaba la tradición de discutir algún tema teológico que algún profesor propusiera. Y justamente Lutero era profesor en la universidad en Wittenberg. Entonces Lutero lo que hizo, clavó las tesis el día antes para que se discutieran al día siguiente, el 1 de noviembre. Y clavó las tesis en la puerta de la catedral. Y es muy entretenido esto, porque alguna gente piensa que Martín Lutero fue como con pasamontaña y como que las clavó para callado, hizo un graffiti. No, fue algo súper público, justamente como él, como un académico, quería discutir una cuestión teológica. De hecho, si ustedes la leyeran, él todavía tiene algunas cosas medias que él fue después entendiendo mejor. Todavía le guarda mucho respeto al Papa, se somete al Papa, pero él discute algunas cuestiones en cuanto a la justificación por la fe. Y Lutero dice, espérense un poquito. El Señor dice que la única indulgencia válida delante de Él es el corazón arrepentido. Que al corazón contrito y humillado, Jehová no lo desprecia, dice el Salmo 51. ¿Por qué viene Johann Texel diciendo que tenemos que comprar una indulgencia para obtener el perdón de Dios? La bendición de su perdón. Entonces se toman las tesis sin permiso de Lutero y aprovechando el nuevo invento de la imprenta, se empiezan, imprimiendo 95 tesis. Se llega a Francia, se traduce al francés, se traduce al inglés, quedó la embarrada, un tremendo avivamiento. Y esto se difunde y es el inicio de una tremenda revolución llamada la Reforma Protestante. Entonces ese día, más adelante, llega Johann Texel a Alemania, cri, no había nadie. Toda la gente había entendido el poder del Evangelio. Y quiero que ahora conmigo, hermanos, podamos explorar un poco Romanos 3, del 21 en adelante. Y acá tengo el primer encabezado, que es: la justicia de Dios es perfecta, implacable y demanda perfección para ser salvo. ¿Lo leyó bien? ¿Lo escuchó bien? La justicia de Dios es perfecta, implacable y demanda perfección para ser salvo. No escuchó mal. ¿Quieres ser salvo? Tienes que ser perfecto. Dios no acepta en el cielo a nadie que sea menos que perfecto. Solo aquel que nunca ha fallado a la ley de Dios, ni siquiera en un aspecto chiquitito, que nunca ha codiciado el bien de otro, que nunca ha guardado rencor en su corazón contra su prójimo, que nunca ha codiciado en su mente, solo ese puede ser salvo. O sea, Dios demanda perfección, santidad, porque la justicia de Dios es perfecta e implacable. Y eso es evidente. Toda la Biblia nos muestra eso. El Salmo 15 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar en su presencia? El limpio de manos y el puro de corazón. Aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas. Aquel que nunca ha jurado con engaño. Aquel que mantiene su promesa, aunque es perjudicado con eso. Dios no puede ceder ni un centímetro, ni un milímetro su santidad. Porque tú no puedes confiar en un juez que, viendo todas las evidencias contra el criminal que entró a tu casa, te robó tus cosas, mató a tu hijo, violó a tu esposa, y ese juez que tiene todas las evidencias diga: yo soy un juez muy amoroso. Y como soy tan amoroso, soy tan bondadoso, voy a dejar que este criminal salga libre, que tenga otra oportunidad, porque tengo un corazón paternal. Muchos de ustedes quieren que Dios sea así. ¿Y sabes qué? Ese no es el Dios de la Biblia. Esa es una infamia. Esa es una invención de nuestra mente.
Somos tan inmensamente pecadores que creemos que Dios se va a rebajar a nuestra altura. Pero Dios no va a bajar ni un ápice, ni un centímetro, ni un milímetro de su santidad. Dios no abandona su santidad ni un gramo. Usamos el nombre de Dios muchas veces y de cuantas maneras vanas y estúpidas, para justificar las asquerosidades más tremendas de nuestro pecado, para justificar nuestra discriminación al extranjero. Usamos incluso el nombre de Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho el hombre en nombre de Dios, queridos hermanos? Para justificar nuestra arrogancia y nuestro orgullo usamos el nombre de Dios. Déjame decirte, hermano, que por mucho menos ciudades enteras perecieron bajo el fuego en el Antiguo Testamento. Ciudades enteras, hermanos. La justicia de Dios es implacable. Y no pienses que por hacer un esfuerzo, por ser bueno, eso vale algo delante de Dios. Porque sigue abrazando tus ídolos. Porque piensas que tu trabajo, tu vocación, tu esfuerzo, tu familia, le dan más sentido y propósito a tu vida que Dios. ¿De qué manera nosotros, hermanos, por las motivaciones más sucias, escabrosas y egoístas, hacemos cosas como ayudar a un hermano? No ayudamos con alegría, porque amo a Dios, porque amo a mi hermano. Lo haces porque quieres manipular a Dios, quieres manipular a tus hermanos, lo haces porque quieres que te vean. No lo haces en secreto. Que tu mano derecha ni sepa lo que hace la izquierda. ¿Cuántos de nosotros vinimos a la iglesia a cantar con el propósito de manipular a Dios? Porque quiero que me vaya bien. Estoy haciendo un gran esfuerzo en mis estudios, por mi trabajo. Dios debe compensarme. Así que voy a la iglesia cada domingo y voy a estar ahí para que Dios me bendiga, para que me vaya bien en el trabajo. ¿Dudas que esa sea tu motivación? Entonces dime, ¿quién es el primero con quien te enojas cuando te va mal? ¿No es con Dios? Te he dado mi tiempo, te he dado mi vida, y esto me da, Señor. Te doy mis canciones, te doy mi alabanza. Voy a la iglesia con un montón de gente que me cae mal. ¿Y eso me das tú, Señor? Por todas esas asquerosidades que hay en nuestro corazón, el Señor debería instruirnos. No deberíamos ni estar parados acá. La justicia de Dios es implacable. Si no entendemos esto, hermanos, si no entendemos esto, nunca vamos a ser gratos a la salvación. Nunca. Siempre queremos guardar una puntita, un pedacito, un milímetro cuadrado donde valga mi esfuerzo. Yo puse un granito, Señor. No pusiste nada. Buscamos algo, algún poquito de mérito, donde valga lo que yo soy, porque yo siempre he sido distinto a otros. No, yo siempre he sido diferente a los demás. La gente en general es así, pero yo soy especial. Por eso yo creo que Dios como que vio algo en mí y me escogió como su hijo. No, si fulano es súper ingrato, pero yo no soy así. Yo soy menos. Siempre esa idea. ¿Sabes tú que la motivación detrás del chisme es justamente poner de relieve el pecado del otro para yo sentirme mejor? Esa es la raíz del chisme. Para consolarnos. Para consolarnos. Yo soy así, pero él es peor. Es peor. No, mira, yo soy mentirosillo nomás. Pero el Miguel, que le está contando a todos que yo soy mentiroso, el chisme, hermano, a Dios no le gusta eso. Sentirnos un poco mejor. Segundo encabezado, nuestra condición pecadora hace la salvación absolutamente inaccesible por nuestro esfuerzo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo estamos? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, no es posible ser salvo. No importa el esfuerzo, ya sea paganos, romanos, judíos, etc. Porque es el juego que nosotros hacemos. Yo también lo hago. Te comparas con gente más mala que tú. Constantemente. Ese juego es fácil. Yo también lo juego. Yo igual sé jugar. Entonces venimos y decimos, no, pues el chacal tiene agua el toro. Yo a mi esposa le agarré el brazo nomás, pues no la corté en pedacitos. Y nos sentimos mejor. Porque hay gente más mala. Ese juego es muy fácil, hermanos. Pero cuando se trata de la salvación, Dios no está jugando.
Él sabe muy bien quién eres. Él sabe cuáles son tus motivaciones. Y si tú miras dentro de tu corazón, vas a ver qué hace. Te darás cuenta que tus acciones constantemente tratan de manipular a otros y manipular a Dios. Incluso cuando haces lo que la Biblia dice que debes hacer, para ganar estatus, para buscar aprobación, o que Dios te aparte y te dé más bendición. Tercer encabezado. La justicia de Dios es la única perfecta y nos es imputada por fe. La justicia de Dios es la única perfecta y nos es imputada por fe. Versículo 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esta palabra tienes que grabarla. Imputada. La justicia de Dios nos es imputada. ¿Sabes por qué tú y yo merecemos condenación? ¿Sabes por qué tú y yo no podemos ser salvos, no importa cuánto nos esforcemos? Porque Dios tiene un tribunal en el cual conoce todas, absolutamente todas tus acciones, actitudes, pensamientos y motivaciones. ¿Te acuerdas cuando hablábamos hace una semana atrás de no juzgar al hermano? Bueno, el Señor sí ve tu corazón. El Señor sí ve tu corazón. Así que Él sí va a juzgar los designios de tu corazón también. Y por esta causa, delante del tribunal de Dios, tú eres culpable. Eres declarado culpable. Y ya lo hablamos. Dios no es un juez que va a ceder en su justicia. Ay, no, pobrecito, que yo soy tan paternal. Pase nomás, mijito. Él no puede pasar por alto tus pensamientos pecaminosos. Él no puede pasar por alto nada de eso, porque Él ve tu corazón. Él ve tu vida. Y tú estás condenado por tu esfuerzo. Ante el tribunal de Dios es condenación y muerte lo que tú y yo merecemos. Romanos 3:25 dice que Dios puso como propiciación. La NBI le llama sacrificio de expiación. ¿Sabes tú lo que es un sacrificio de expiación? Cuando en el Antiguo Testamento algún judío pecaba, debía presentar un animal para que fuese derramada toda su sangre. Y entonces ese animal era quemado por completo en el altar. Ese animal le recordaba al pecador que su pecado no puede ser pasado por alto. Alguien tiene que pagar. En este caso era el cordero, un animal inocente, que sin haber cometido pecado, pagaba por el pecado de ese hombre confesado. Bueno, Pablo dice que Jesús es ese cordero. El único cordero que vale delante de Dios es Jesucristo, su propio Hijo. Porque déjame decirte algo, al contrario que tú y yo, Jesús es perfecto. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de lo terrible de pecadores que nosotros somos, la repugnancia, la asquerosidad de nuestros corazones. Bueno, ahora contrasta todo eso con que Jesús no es nada de lo malo que tú eres. Él nunca miró a otros con desdén, con desprecio, sintiéndose mejor. ¿Y sabes qué? Y eso que Él sí era mejor. Eso que Él sí era mejor, pero nunca miró a otro con desprecio. Y nosotros constantemente comparándonos con otros para sentirnos mejor. Y Él sí era mejor. Él vino a amar, a servir. Perfecto. Jesús es perfecto. Jesús es el único hombre que puede entrar al cielo y las puertas se le abren de par en par y le reciben con alegría. Jesús es el único que puede subir al monte de Jehová, porque Él nunca elevó su alma a cosas vanas, porque Jesús es limpio de corazón, puro de manos, porque Jesús nunca juró con engaño, aun cuando fue perjudicado, Él nunca dejó de cumplir su promesa. ¿Y sabes cuál fue su promesa? Iré a la tierra a dar mi vida para que otros sean salvos, a rescatar lo que se ha perdido, a rescatar lo que es mío, que se perdió, pero yo lo quiero encontrar. ¿Y saben qué más ocurrió? Los amigos por los cuales Él murió, lo abandonaron. Y Él no dejó de ir a la cruz. Él fue perfecto. Él es perfecto. Y esa justicia, esa perfección es inalcanzable para ti y para mí. Esta justicia, que es la única perfecta, ¿sabes qué? Nos es imputada.
¿Sabes qué significa eso? Que Él va y muere como el más terrible, el más asqueroso de los pecadores. Ante el tribunal de Dios, lo que Jesús hizo fue lo siguiente. Padre, pásame el expediente de Jonathan, por favor. Con M, Madrid, búscalo ahí. Guenupe, para que lo pille con el segundo apellido. Trae el expediente. Carros con documentos. 1, 2, 3, 4, cientos de carros con todos mis pecados. Pensamientos, palabras, acciones, motivaciones. Cosas que si ustedes supieran, ninguno de ustedes me hablaría. Y Jesús dice, ponlo a mi nombre. Ponle mi nombre. Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. Y a cambio, pásale mi expediente. Pásale mi hoja de antecedentes. Una hoja limpia, blanca, sin nada. Ante el tribunal de Dios, la hoja de Jesús tiene tu nombre. ¿No es precioso eso? Que ante el tribunal de Dios, la hoja de Jesús tiene tu nombre. Por eso soy salvo. Por eso tú eres salvo. Lutero decía una cosa. Lutero decía que a veces él tenía algunos diálogos con el diablo. Como que el diablo iba de noche y lo molestaba. Lutero, te conozco, pecador. Yo sé que tuviste ese pensamiento lujurioso, cochinón. Te conozco, yo sé todos tus pecados, lujurioso, libidinoso. Porque a él le costaba ese tema. Y Lutero se deprimía mucho. Lloraba, se afligía. Pero un día a la luz del Evangelio, él decide responderle al diablo. Y le dice, ¿sabes qué, diablo? Déjame decirte una cosa. Tú crees que me conoces, pero no me conoces ni la mitad. Yo soy más sucio, más pecador, más horrible, más asqueroso que lo que tú puedes imaginar. Y el que me conoce por completo es Cristo. Y Él murió por mí y me justificó. ¡Pum! Dice que Satanás no lo molestó nunca más. Desde ese día. Entonces, deja de mirarte a ti. No hay justo ni a un uno. Tú puedes ir en procesión, hacerle manda a Dios, caminar toda tu vida con las rodillas peladas. Y no vas a ser salvo. No puedes. Es imposible. Deja de mirarte a ti. Deja de mirar tu vida espiritual centrada en ti. Porque ¿sabes qué? Vas a estar constantemente en un vaivén. Entre el orgullo, porque te sientes mejor que el hermano que está quizás caído, o tal vez en la desesperanza, producto de tu pecado. ¿Sabes qué tienes que mirar? Tienes que mirar a Jesús. Yo cuando era chiquitito, con mi hermano jugábamos a hacer como equilibrio con el escobillón. Oye, mi hermano, todo el rato. Y yo, se me caía el tiro. Y me dice mi hermano, así no, pues Gil. Bueno, él era muy tierno conmigo. Lo que pasa es que te miráis la mano, pues Gil. Tienes que mirar la punta. Deja de mirarte la mano. Deja de mirarte el ombligo. Tienes que mirar a Jesús. Entonces, en la medida en que tú miras a Jesús, así como haciendo ese equilibrio, porque ya no te miras tú, estás mirando a Jesús, que es el blanco perfecto. Ahora sí puedes crecer en buenas obras. Ahora sí puedes ser santo, justo, perfecto, como Dios quiere que tú seas santo. Y puedes empezar a vivir una vida en santidad real, por amor a Dios, porque estás mirando todo el tiempo a Jesús. Y déjate mirarte a ti, porque si te miras a ti, va a pasar todo el tiempo entre el orgullo y el desaliento. Mira a Jesús, querido hermano. Te invito a que podamos orar. Bendito Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Padre porque tu obra, tu sacrificio, tu muerte, Señor, nos ha justificado. Y tú, Señor, no te quedaste en esa tumba, tú resucitaste para confirmar que tú eras el Mesías escogido, que tú eras el Hijo de Dios y que tu sacrificio fue aceptado por el Padre. Y ahora, Señor, los que creemos en ti, Señor, somos salvos. Somos justificados, somos declarados justos y delante de este tribunal supremo somos declarados inocentes. Y todo ese pecado, toda esa asquerosidad, toda esa perversión de nuestra vida, Señor, tu palabra dice que siendo omnisciente, tú lo olvidas y lo arrojas al fondo del mar. Oh Jesús, tú, Señor, fuiste arrojado al fondo del mar. Porque tú te hiciste pecado por nosotros.
Y ahora, Señor, somos libres. Somos tus hijos. Y tú, Señor, nos has hecho tus herederos. Nos has dado las primicias que es tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Señor, somos tan bendecidos. ¿Cómo no gloriarnos en tu gracia? ¿Cómo no deleitarnos en tu amor? Perdónanos, Señor, porque tú te entregaste a ti mismo, que es el mayor tesoro que vale más que 1000 autos, que 1000 casas. Pero nosotros todo el tiempo anhelando migajas, no viendo que tú nos lo has dado todo. Señor, ayúdanos a ser gratos. Que vuelva a nosotros el gozo de tu salvación. Que podamos levantarnos en la mañana y simplemente, Señor, reconocer que no deberíamos ni estar respirando. Pero por tu gracia no solo respiramos, no solo caminamos, sino que nos has hecho tus hijos, nos has salvado y nos has sentado a tu mesa. Gracias, Jesús. Te amamos y te bendecimos. Dejamos todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.